¿Qué tal, empresarios? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta primer clase de Derecho Laboral, también llamado Derecho del Trabajo. En esta ocasión vamos a ver la primera parte, que son las generalidades, que empieza desde la página número 3 y vamos a finalizar hasta la página número 16. En las generalidades vamos a ver temas muy importantes como la definición del derecho laboral, las características del derecho laboral, como un derecho social, un derecho de constante expansión o modificación, un mínimo de garantías irrenunciable y se propone reivindicar a la clase trabajadora. También vamos a ver principios que rigen el derecho laboral, como es el trabajo como un derecho y un deber. Vamos a ver la libertad en el empleo, igualdad de circunstancias dentro del empleo, estabilidad del empleo, aplicación de la norma más favorable para el trabajador, suplencia de la queja. Y vamos a hablar un poco sobre lo que son las fuentes del derecho laboral, en el cual nosotros tenemos la ley o la legislación, la analogía, los principios del derecho, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Entonces vamos a estudiar estas. Bien, estamos dentro de las generalidades. Aquí nos menciona los principales objetivos de este capítulo, que es la definición del derecho laboral, las características del derecho laboral, principios que rigen el derecho laboral y fuentes del derecho laboral. Y nos marcan diversas preguntas que son importantes para nuestro estudio, para el estudio que vamos a estar realizando. Bien, vamos a empezar. Tenemos primero un cuadro resumen en el cual el autor nos menciona lo que se va a ver en este capítulo, pero nosotros ya vamos a entrar directamente a la definición de lo que es el derecho laboral. Y aquí nosotros tenemos una definición muy importante de Héctor Santos Azuela, que define al derecho laboral como el sistema de normas destinadas a la tutela y promoción jurídica de las relaciones individuales y colectivas del trabajo. Es lo que nos establece Héctor Santos Azuela. Por otra parte, tenemos otra definición, la de José Dávalos, en el cual nos menciona que se considera que el derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. En esta definición se introduce la finalidad del derecho laboral, el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. Tenemos también otra definición más adelante de Néstor de Buen Lozano, en el cual nos menciona que, que señala que el derecho del trabajo es el conjunto de normas relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la justicia social. Considero que esta última definición de Néstor de Buen Lozano nos, nos aporta todavía mayores elementos que son muy importantes porque nos habla de elementos del trabajo, de las relaciones del trabajo, que es la prestación libre del trabajo, la subordinación y la remuneración. También nos habla de los principios de justicia social. Por otra parte, tenemos otra definición que nos menciona lo siguiente. Las normas del derecho del trabajo regulan relaciones que, directa o indirectamente, derivan de un trabajo. Es decir, no solo tutelan ese vínculo entre trabajador y patrón,
relación directa, sino que va más allá y regula la relación que pudiera existir entre un patrón y la beneficiario o beneficiaria, dependiendo de si es trabajador o trabajadora, del trabajador en el pago de una indemnización por la muerte del trabajador, relación indirecta. También nosotros tenemos que la prestación del trabajo, aquí tenemos lo podríamos decir que son elementos de la definición. Decimos que la prestación del trabajo debe ser libre. En caso contrario, se trata de un tipo distinto de relación que incluso podría implicar privación ilegal de la libertad. También debe existir subordinación en la relación que tutela el derecho laboral. Es decir, debe existir un elemento que dicte órdenes y otro obligado a cumplirlas. Esa relación debe ser remunerada, es decir, implica el pago de un salario o retribución por el trabajo realizado. El servicio debe ser personal, es decir, lo debe de realizar el trabajador y no alguna otra persona por él designada. De las anteriores definiciones, nos menciona el autor, de las anteriores definiciones se puede concluir que el derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones laborales con el fin de conseguir un equilibrio entre patrones y trabajadores. Bien, aquí en esta primera parte ya hablamos bastante de diversas definiciones sobre lo que es el derecho laboral, pero es importante que nosotros podamos estudiar cada una de ellas y poder determinar qué es para nosotros el derecho laboral. En el caso de Juan Hernández Herrera, un autor de un libro que se llama Derecho Laboral y la Administración de los Recursos Humanos, menciona que el derecho del trabajo es el conjunto de normas que regulan la relación entre trabajadores y patrones. Entonces, aquí nosotros hablamos primero de que esto es una relación jurídica. En este caso estamos hablando de que es un sistema de normas destinadas a la tutela y promoción jurídica de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Bueno, esta definición no tiene tanto peso. José Dávalos considera que el derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas. Aquí ya empezamos, vamos a empezar su estudio. Conjunto de normas jurídicas. Todo derecho es el conjunto de normas jurídicas. Cuando nosotros hablamos de derecho, hablamos que es el conjunto de normas jurídicas que regula el comportamiento del hombre en la sociedad. Eso es la definición más aceptada relacionado a lo que es el derecho. Aquí nos establece que el objeto del derecho del trabajo, que es el conjunto de normas jurídicas, tiene por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. Y eso se establece en los primeros artículos de nuestra Ley Federal del Trabajo. Vamos a nuestra Ley Federal del Trabajo. Déjenme ir a la primera parte. Y si ustedes pueden ver, en el artículo número 2 dice: las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como proporcionar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Entonces aquí nosotros tenemos que en nuestra Ley Federal del Trabajo nos establece cuáles son los principios rectores del trabajo. Es decir, el equilibrio entre factores de producción. ¿Qué es el equilibrio de factores de producción? Los factores de producción, por una parte, es la mano de obra del trabajador y por otra parte es el capital que los empresarios
destinan como inversión hacia una empresa. Entonces, el derecho del trabajo son normas de trabajo, aquí lo menciona, que tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de producción. Es decir, si nosotros lo ponemos en una balanza, por un lado tenemos al trabajador y por otro lado tenemos al patrón, lo que se busca es una justicia, un equilibrio, una balanza entre los derechos y las obligaciones de ambos y que exista una justicia social. Es lo que se establece. Entonces, dentro de nosotros aquí, cuando hablamos de que es un conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto conseguir el equilibrio, está hablando del equilibrio de los factores de producción. ¿Sí? Aquí le faltó un poquito más a este autor el poder mencionar que se refiere a un equilibrio de los factores de producción y nos habla de una justicia social en las relaciones de trabajo. Hay que recordar que de dónde proviene todo este derecho del trabajo. Viene desde la independencia y se consigue fuertemente con el movimiento revolucionario, es la Revolución Mexicana, que más adelante vamos a ver un poquito más de historia. Y aquí nos menciona que en esta definición se introducen la finalidad del derecho laboral, el equilibrio. Otra vez habla del equilibrio, pero recuerden que está hablando del equilibrio entre los factores de la producción, el equilibrio y la justicia social en las relaciones del trabajo. Vamos a analizar el siguiente de Néstor de Buen Lozano, que nos dice que el derecho del trabajo otra vez es el conjunto de normas. Aquí hablamos de que el derecho es el conjunto de normas jurídicas. Hay diversos tipos de normas. Hay normas morales, hay normas sociales, hay normas religiosas, de distinto tipo de normas. Cuando hablamos de derecho, siempre es el conjunto de normas jurídicas. ¿Por qué es jurídicas? Porque un órgano, en este caso es el Congreso de la Unión, es el creador de las leyes. Este órgano creador de las leyes genera las leyes, crea las leyes para que sean obedecidos por los ciudadanos. Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho del trabajo y se menciona que es el conjunto de normas, pero ¿qué tipo de normas? No son normas religiosas, no son normas morales o un poco, porque el derecho del trabajo también está muy relacionado a la costumbre, pero siempre que hablamos de derecho del trabajo se está refiriendo a normas jurídicas. Y después nos menciona relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de los servicios personales. Aquí nos habla de los elementos que debe tener el trabajo. El trabajo debe ser una prestación libre, debe ser subordinada y debe ser remunerada. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que más adelante lo vamos a estar viendo, en su artículo 5, déjenme ir hacia el artículo 5, nos establece el principio de la libertad de trabajo, siempre y cuando sean lícitos. Aquí fíjense, nos menciona en artículo 5, déjenme, no está, aquí está. Dice, artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución del gobierno dictada en los términos que marquen la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad.
Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. En el artículo 5 de la Constitución, aquí nos menciona de la libertad del trabajo, el ejercicio de la libertad de trabajo siempre y cuando sean lícitos. Entonces, en esta definición de Néstor de Buen Lozano, menciona que es el conjunto de normas relativas, relaciones que directo o indirectamente derivan de la prestación libre. Prestación libre. El artículo 5 constitucional establece esa libertad. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Este ejercicio de la libertad, o sea, ¿a qué libertad se está refiriendo? Pues a la libertad de trabajo. Entonces, siguiendo, dice subordinada y remunerada. Cuando nosotros tenemos estos tres elementos, eh, lo que es la prestación libre, subordinada y remunerada del trabajo, nos estamos refiriendo a que existe una relación de trabajo. Más adelante vamos a estudiar un poquito más sobre lo que son las relaciones de trabajo que nos interesan. Sin embargo, déjenme buscar en la Ley Federal del Trabajo. Que nos dice sobre relación de trabajo. Aquí está, vean. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Esa es una relación de trabajo, una relación de trabajo que aquí no lo establece el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, nuevamente nos regresamos al estudio. Acuérdense que ahorita estamos en el tema del exégesis, del concepto de derecho, y posteriormente vamos a seguir con los temas que yo les he planteado. Pero aquí nos menciona que es una prestación libre, acuérdense, eso viene en el artículo 5 constitucional, y cuando nos habla que es subordinada y remunerada, esto también lo establece el artículo 20, personal subordinado, ¿sí? Trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. El pago de un salario es la remuneración. Aquí está, y remunerada. Cuando habla de remunerada, se está refiriendo al pago de un salario. Y obviamente, cuando se establecen estos elementos, que es la prestación de un trabajo y que sea personal y también subordinado mediante el pago de un salario, estos son elementos que más adelante vamos a estudiarlos, pero estos son los elementos que generan la relación de trabajo. No se necesita forzosamente un contrato para poder crear una relación de trabajo. Lo que se necesita es que existan los elementos, que es una prestación de trabajo, que sea personal, más adelante lo vamos a estudiar, que sea subordinado a una persona y que exista una remuneración. Si existen esos elementos, todos esos elementos, aunque no exista un contrato, ya por lo tanto, el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo establece que existe una relación de trabajo. Vamos a regresar a nuestro libro. Vamos avanzando, vamos estudiando, vamos analizando, vamos haciendo el exégesis de cada una de estas definiciones y lo vamos relacionando con la Ley Federal del Trabajo y con la Constitución. Y después nos menciona, y cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la justicia social. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos analizado? Está en el artículo 2. Vamos al artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Es más arriba, aquí está.
Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción. Es lo mismo que nos está mencionando aquí, cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la justicia social. Y la Ley Federal del Trabajo nos menciona y la justicia social. Entonces, si ustedes se fijan, están teniendo prácticamente los mismos elementos cada uno de los conceptos que nosotros estamos analizando. Vamos a seguir con el siguiente, que nos menciona: las normas del trabajo, del derecho del trabajo, regulan relaciones. ¿A qué relaciones se está refiriendo? Pues acabamos nosotros de analizar lo que establece el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, que ahorita estoy encontrándolo, aquí está. Se refiere a la relación de trabajo y nos menciona: las normas de derecho del trabajo regulan las relaciones que directa o indirectamente derivan de un trabajo. ¿Se acuerdan que acá nosotros habíamos mencionado de que debe haber una prestación de trabajo? Para que exista una relación de trabajo, primero debe haber una prestación de trabajo. Porque si nosotros no realizamos un trabajo, no realizamos la prestación de un trabajo, al excluirse un elemento de estos que es que sea personal, subordinado y la remuneración, entonces al quitar ese elemento ya no tendríamos una relación de trabajo. Entonces nos menciona que regulan las relaciones que directa o indirectamente derivan de un trabajo. Es decir, no solo tutelan ese vínculo entre el trabajador y patrón, que es la relación directa, sino que va más allá y regula la relación que pudiera existir entre un patrón y el beneficiario del trabajador en el pago de alguna indemnización por la muerte del trabajador, relación indirecta. Ahí como que ya se desvió mucho este autor en relación a los elementos, aquí, elementos de la definición. No tiene nada que ver la indemnización de la muerte de un trabajador, o sea, sí forma parte del derecho laboral, pero no es prácticamente un elemento de la definición. Aquí podríamos mencionar que el elemento es que la norma del derecho del trabajo regula relaciones que directa o indirectamente derivan de un trabajo. Hasta ahí, eso sí es un elemento de la definición. Vamos a ver el siguiente elemento. Aquí ustedes pueden crear su propio concepto de derecho del trabajo, considerando que hablamos en primer lugar de una relación entre un trabajador y un patrón, entre estas dos personas. Esa es una relación de trabajo. Vamos al siguiente elemento. Dice: la prestación del trabajo debe ser libre. ¿Dónde acabamos de ver de que la prestación de trabajo debe ser libre? ¿Se acuerdan? Nos dice libre, en caso contrario se trata de un tipo distinto de relación que incluso podría implicar la privación ilegal de la libertad. Bueno, ¿dónde se menciona la prestación del trabajo que debe ser libre? Eso se establece en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual nos menciona: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique al trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo puede vedarse por determinación judicial, es decir, por un tribunal del trabajo. Este trabajo, ¿sí?, es un ejercicio de la libertad. Es por ello que acá nos menciona que la prestación del trabajo debe ser libre. ¿Sí? De ahí proviene. Es otro elemento. Y ahí vamos dos elementos. Primero debe haber una relación entre una persona que es el patrón, el otro que es el trabajador, y también debe de haber un elemento de trabajo libre. Es decir, podemos nosotros aceptarlo o rechazarlo. El siguiente elemento nos dice: también debe existir subordinación. Aquí lo tenemos, que debe haber subordinación en la relación que tutela el derecho laboral. Es decir, debe existir un elemento que dicte órdenes y otro obligado a cumplirlas. Cuando habla de elementos se refiere a personas que intervienen en esta relación. En la siguiente dice: esta relación debe ser remunerada.
es decir, implica el pago de un salario o retribución por el trabajo realizado. ¿Dónde hemos visto, que debe existir una relación de subordinación y también debe ser remunerada? Lo acabamos de ver en el artículo 20. ¿Se acuerdan que aquí mencionábamos que la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario, es decir, remunerado? Nuevamente, entonces aquí tenemos dentro de los elementos que usaron esos autores para poder realizar su concepto, debe contener el elemento subordinación y remuneración. Otro elemento, el servicio debe ser personal. ¿Dónde vimos este elemento? Servicio personal. Nuevamente en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, aquí está trabajo personal. Aquí está personal. ¿Qué significa que es un trabajo personal? Que si yo estoy solicitando el empleo, yo soy el que debo de prestar el servicio de trabajo. No puedo mandar a alguien más, a un tercero. Si yo lo hiciera de esa manera, ya no existe relación de trabajo. Acuérdense que son elementos que más adelante vamos a estudiarlos, pero de una vez ya los voy introduciendo, de que esos son elementos para poder determinar una relación de trabajo. Acuérdense, hace tiempo la Suprema Corte de Justicia mencionaba que si no existía un contrato de trabajo, no había una relación laboral. Pero las cosas han cambiado y actualmente, el día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos menciona que aquí están los elementos para determinar qué es una relación de trabajo y no establece como obligación para crear una relación de trabajo el que exista un contrato de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchos todavía creen que si no firman un contrato, no existe una relación laboral y como ustedes pueden ver con el análisis que estamos haciendo del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, sí, existe una relación de trabajo cuando existen todos los elementos. Vamos a seguir trabajando. Nos menciona, ya para finalizar este tema de concepto de derecho laboral, nos menciona de las anteriores definiciones, se puede concluir que el derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas. Acuérdense que habíamos mencionado que debería de estar dentro de la definición de derecho laboral, que es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones laborales. ¿Qué son las relaciones laborales? ¿Dónde hemos visto relaciones laborales? En el artículo 20, se entiende por relación de trabajo. Cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Entonces, va muy bien el autor. Y nos menciona que regula las relaciones laborales con el fin de conseguir un equilibrio entre patrones y trabajadores. ¿Dónde vimos el equilibrio? El equilibrio de los factores, pues en la Constitución, no, en el artículo 2. Déjenme ir al artículo 2. Artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona el equilibrio entre los factores de producción y la justicia social. Y entonces aquí nos menciona el conseguir un equilibrio entre patrones y trabajadores. Recuerden que en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 2, cuando nos menciona entre los factores de la producción, yo les había mencionado que los factores de producción es la mano de obra del trabajador y el capital del inversionista, del dueño de la empresa. Ese capital puede ser ya transformado. ¿En qué? Pues en una planta, en una maquinaria, en herramientas. Ese es el capital de producción. Y por eso nos menciona factores de producción. Y entonces el autor, aquí lo único que le faltaría, yo considero, a mi punto de vista, es que hubiera dicho y la justicia social, porque forma parte, yo creo, también del derecho laboral. Aquí, compañeros, hemos analizado el primer tema de esta clase, que es definición del derecho laboral. La siguiente clase vamos a estar analizando las características del derecho laboral.
este tema de características del derecho laboral va de la mano con el tema anterior. Entonces siempre hay que tener presente todo lo que acabamos de estudiar para que nosotros podamos relacionar los temas pasados con los temas futuros. Ah, cualquier cosa aquí ustedes podrían repasarlo en el libro que les he dejado para que ustedes pudieran realizar el estudio correspondiente. Les mando un saludo a todos ustedes, empresarios. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.